ese periódico, con todo respeto, debe de ofrecer disculpas al pueblo de México, porque ese periódico se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México. Nunca dijo nada, al contrario, aplaudía el que se llevaran a cabo las llamadas reformas estructurales. Y estoy esperando que ofrezcan disculpas. Podrán ser muy famosos, pero no fueron objetivos, no son profesionales. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la Tarde, con el gusto y con el placer de siempre de saludarlos nuevamente aquí en este espacio. Hoy es 12 de julio del año 2019. Estamos en una emisión más de NP Noticias de la Tarde, como siempre, con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hoy es 12 de julio, Día del Abogado. Vaya un extenso saludo a todos mis amigos, colegas, abogados, al licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, al licenciado Manuel Luis Silencio, Alfonso Guillén, Cristóbal Sánchez, al licenciado Tomás Pastor, a nuestro amigo Félix Rivera, a Luis Javier Torres Ponce, Ángel Bautista y a tantos oportunidad de conocer, de tratar y de convivir. Armando Contreras, tantos y tantos amigos que tenemos en el medio que es de noble profesión, bonita profesión, que es la abogacía. Vaya toda felicitación a nuestros amigos abogados hoy en su día, en este día pues que se está celebrando el Día del Abogado. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en una emisión más de este espacio, amigos cibernautas, desde Coatzacoalcos, Veracruz, el bello puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Bueno, ya conoce usted la noticia, lo que ha salido el día de hoy, el Financial Times, lo que dice el Financial Times acerca precisamente de cómo está caminando la economía en nuestro país, cómo está pues perdiendo rumbo. Han sido 6 meses en los que parece ser que la curva del aprendizaje aún no termina. Es lamentable, la verdad, que tengamos que dar estas noticias. Nuestro crecimiento económico que tanto hemos venido hablando y diciendo, pues parece ser que no se concreta. El Financial Times hoy pues da un editorial fuerte donde habla que AMLO necesita no seguir confiando en sus propios datos, porque ya ve usted que Andrés Manuel López Obrador tiene sus propios datos.
En el editorial de hoy, la publicación pues dice que es necesario que el presidente debe de escuchar los consejos del señor Herrera y le dará espacio para restablecer la credibilidad de los mercados. ¿Qué significa todo esto, amigos cibernautas? Significa que están sucediendo ciertas situaciones que generan incertidumbre, que no hay mucha pues confianza en lo que estamos viviendo el día de hoy. Esto, la verdad, pues nos permite también vislumbrar que quienes tienen el recurso económico, quienes tienen, pues hablamos de aquellos que generan el empleo, pues no están muy confiados con toda la serie de cuestiones que están sucediendo. Hace unos días vimos la renuncia de Carlos Ursúa, el prudente secretario de Economía o de Hacienda de nuestro país, una carta que implicaba a un conflicto de intereses, a gente que no tiene el perfil para estar ahí, y a una Raquel Buenrostro que llegó a tener más poder que el mismísimo secretario. Esto originó la renuncia de Carlos Ursúa. Ya no debe de seguir confiando AMLO en sus propios datos. A 7 meses precisamente del inicio de gobierno, y debe de aprender a aceptar noticias desagradables, no seguir confiando en sus datos, que son muy diferentes a los que dicen los economistas, a lo que dicen los pues expertos financieros, que ven mucha incertidumbre en este país, donde el crecimiento que tanto habíamos pensado tal parece que no va a llegar. La publicación del Financial Times señaló que la repentina renuncia de Carlos Ursúa, el respetado ministro de Finanzas y la voz más fuerte de la prudencia fiscal dentro de la administración, sugiere que las esperanzas de los inversionistas estaban fuera de lugar. La carta de renuncia del señor Ursúa no dejó dudas sobre los motivos de su partida después de solo 7 meses. Acusó al gobierno de tomar decisiones sin una justificación sólida y de imponer a funcionarios no calificados en puestos claves con claros conflictos de intereses. Ahí está el tema de Arturo Herrera con su esposa, que es, creo que tiene un cargo dentro del sistema de administración tributaria, en donde lógicamente le tiene que rendir cuentas al secretario de Hacienda, que es su marido. O sea, ¿qué va a pasar aquí en este tema? No se duda que sean profesionales, pero hay un claro conflicto de interés ahí, su marido y mujer. Este es el gobierno de la Cuarta Transformación, donde pues prácticamente no se respetan las leyes, donde se pregona combatir el nepotismo y donde pues claramente se ve que esto no es así. Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, dice el Financial Times, era un excelente pues secretario que estaba apegado a la realidad. El mismo AMLO dijo que tuvo diferencias con él, diferencias en el Plan Nacional de Desarrollo, que lo comparó incluso como si lo hubiera hecho Agustín Carstens o José Antonio Meade, el ex candidato presidencial del PRI a la presidencia de nuestro país. El presidente debe demostrar que escuchará los consejos del señor Herrera. Ya ven que Herrera ha dicho, por ejemplo, que la necedad de Rocío Nale, esta déspota secretaria de Energía, su necedad de querer construir una refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, pues simplemente es una idea descabellada. Arturo Herrera, siendo subsecretario de Hacienda, dijo claramente que esto no era posible, que no hay dinero, pues, y sin embargo Rocío Nale está necia. Todo esto ha generado incertidumbre, porque los expertos han dicho que con 8,000 millones de dólares no alcanza, que no se terminará en 3 años. Petróleos Mexicanos atraviesa una deuda enorme
estamos hablando de más de 106,000 millones de dólares. Hace poco tuvo que recurrir Andrés Manuel a un refinanciamiento para Petróleos Mexicanos de 8,000 millones de dólares precisamente, y refinanciar la deuda que tiene, los intereses que tiene que pagar para poder rescatar o poder aligerar la carga que tiene Petróleos Mexicanos. Sin embargo, esto no ha bastado. Rocío Nale, el propio señor director de Petróleos Mexicanos, se han empeñado en construir esta refinería, y no solamente han mandado, sino que hacer el Instituto Mexicano del Petróleo o los ingenieros de Pemex. Todo esto genera incertidumbre. Le repito, todo lo que ha venido diciendo Arturo Herrera no ha sido escuchado. Se espera que ahora sí el presidente le dé el espacio, como dice el Financial Times, para restablecer la credibilidad en los mercados. Eso lo dice el Financial Times. Publicación a la que ahora el secretario de Hacienda le dijo hace unos meses que el proyecto, escúchenlo usted muy bien, de Dos Bocas podría retrasarse por razones financieras, lo que fue desmentido por el propio López Obrador, y dijo López Obrador que no, que eso continuaba, que él tenía otros datos, tal como está sucediendo cuando le dicen ahora que el crecimiento económico no va a llegar a concretarse como lo tiene planeado por una enorme variables que tiene con respecto a la aplicación de la confianza y certidumbre que debe de inyectarle a los mercados o a los que tienen el dinero para invertir en nuestro país. El llevar a cabo, por ejemplo, a un arbitraje lo de los gasoductos de Texas hasta la península de Yucatán, el cancelarlos para que sea una autoridad arbitral quien determine lo que no le parece al director de la Comisión Federal, Manuel Bartlett, genera desconfianza, porque esto hace que quienes quieran venir a invertir se puedan llevar un revés cuando se le meta la gana al gobierno y cancelar los contratos o llevarlos a un arbitraje cuando ya tengan invertido mucho dinero. Todo esto es lo que estamos viviendo hoy con Andrés Manuel López Obrador, una enorme incertidumbre que no permite el crecimiento, que no permite la generación de empleos, que el dinero que tiene el Ejecutivo para inversión lo tiene guardado bajo un colchón, no lo saca a trabajar para generar las condiciones. Esto, la verdad, es más, yo le puedo decir, y lo ha dicho, usted lo ha escuchado, que cuando se le ha preguntado a López Obrador que si no logra convencer al secretario de Hacienda en el modelo que él tiene, pues ¿qué va a hacer? Y él dice, yo tengo argumentos, yo sé cómo convencerlo. Claro, pues es el presidente, si no lo corre. Digo, Arturo Herrera es un personaje que estuvo con él durante la época en que fue jefe de gobierno, cuando aquel señor Ponce, usted se acuerda, el que se iba a gastar 100,000, 200,000 dólares o no sé, millones de pesos, 30, 40, 50 millones de pesos, que se iba al casino de Las Vegas, que regalaba propinas de $1,000, usted lo recordará. Bueno, Arturo Herrera, el mago Arturo Herrera, así le dice, llegó en aquella época a finanzas para componer todo el desaseo que había hecho el señor Ponce. Lo arregló el mago Herrera y ahora nuevamente entra al relevo, ahora como secretario de Hacienda, como relevo de Carlos Ursúa. ¿Qué nos depara el destino con estos personajes como Andrés Manuel López Obrador? Cuando en el cinismo de don Andrés Manuel López Obrador, ojalá y se quede sentado esperando, ha pedido que en estas conferencias mañaneras, le ha pedido al Financial Times que, bueno, que le pidan disculpas, que está esperando una disculpa,
del diario británico al pueblo de México, ya que se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México, nunca dijo nada, al contrario, aplaudía. Pues que se quede esperando el señor Andrés Manuel López Obrador, eso no va a suceder. El Financial Times es un periódico de referencia en el mundo europeo en cuestiones de finanzas, son los que mandan las señales qué países son confiables para invertir, así con esas palabras se lo digo, de referencia en el mundo europeo, son los que le dan un punto de vista a aquellos inversionistas, qué países son viables para invertir. Este periódico británico, el Financial Times, es un periódico que es referencia para los grandes capitales económicos del mundo. Pedirle disculpas al Financial Times, pues se va a quedar sentado el señor Andrés Manuel López Obrador, porque ya se lo dijo, tiene que escuchar más al secretario de Hacienda, a los economistas, y desde luego no hacerle caso ya a sus datos personales que en nada ayudan a este país. Ahí está la situación, se queda esperando pues prácticamente una disculpa que le ha solicitado a este diario británico al pueblo de México. Al paso que vamos, seguramente nos va a pedir que nosotros ofrezcamos una disculpa por sacar los datos que saca el INEGI, donde dice que la producción industrial disminuye un 3.3% en mayo. La producción industrial está cayendo, igual que otros importantes sectores económicos de nuestro país. El Financial Times le debe una disculpa al pueblo de México, dice Andrés Manuel López Obrador, debe de pedir disculpas al pueblo de México porque no se refirió a la corrupción que había en el país, declaró el presidente ayer jueves precisamente en sus mañaneras. Así que bueno, pues yo creo que se va a quedar sentado esperando el señor López Obrador la disculpa de un diario británico que es, repito, referente económico, de confiabilidad, de vialidad, de qué países son en los que se puede invertir, qué países generan atractivo para poder invertir. Yo creo que esto de pedir una disculpa ya no le queda al presidente, tal pareciera que estamos en una aldea, tal pareciera que estamos en un pueblo donde incluso este señor no fue al G20, donde se reúnen las 20 mejores economías del mundo. Bueno, la producción industrial en México bajó un 3.3% en mayo a tasa anual debido a una caída de la minería y de la construcción. Esto lo dijo el INEGI. Esta cifra fue resultado de la caída de la construcción 9.8% y minería 8.9% y del alza en la generación y transmisión de energía eléctrica, agua y gas 1.6% y la industria manufacturera 0.7%, precisó el organismo, es decir, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Son los datos que sacan a través de visitar, de encuestar, de platicar lo que está sucediendo en el sector industrial, que repito, tiene que ver con todo este factor de la minería, de la construcción, de la generación y transmisión de energía eléctrica, agua, luz, agua y gas y la industria manufacturera. Esto, amigos, ha venido cayendo porque los inversionistas pues no le quieren entrar. Hay ahí una incertidumbre que genera precisamente todo esto. A ver qué va a pasar, pero México prácticamente está cayendo en una recesión técnica. Los modelos económicos del Bank of America evidencian que México se encuentra en una recesión técnica con un Producto Interno Bruto del primer trimestre en contracción evidente. Así que este es otro punto muy importante que hay que ver. El 31 de julio de este mes se está a la espera cuando el INEGI difunda
la estimación oportuna del Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre del año. En abril la economía se contrajo 1.4% a tasa anual. Así que pues algo está sucediendo, algo está pasando. Tenemos que estar muy alertas. No son datos que demos nosotros, estos datos los da el propio INEGI. Aparte, el Financial Times hace su propia editorial basado precisamente en lo que está viendo en nuestro país, la generación de incertidumbre, de desconfianza. Pues no hay inversión ni del gobierno, no genera las condiciones. Esto tarde o temprano nos puede afectar. Los modelos económicos del equipo económico de Bank of America Merrill Lynch evidencian que México se encuentra en una recesión técnica con un Producto Interno Bruto del primer trimestre en contracción evidente y señales claras de una caída también para el segundo cuarto del año. Una recesión técnica se presenta con 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Estimamos, dice el equipo económico del Bank of America, dice que una recesión técnica se presenta con 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Estimamos que el Producto Interno Bruto del segundo trimestre será de menos 0.4%, sucediendo a menos 0.7%, observado entre enero y marzo, y a 0.1% del último trimestre del 2018, de cuarto a cuarto. Es decir, no estamos creciendo, antes bien hay una contracción. Y si bien es cierto, no hemos caído drásticamente, pero sí hay una ligera contracción en referencia a otros meses. Creo que estos 7 meses de Andrés Manuel López Obrador han sido de duras pruebas, que se sostiene nuestra economía con alfileres y que tarde o temprano el modelo que viene siguiendo nos puede traer serias consecuencias económicas. Lo peor es que nuestra moneda se siga devaluando, que pues prácticamente se devalúe y desde luego usted y yo no recibamos un mejor salario de acuerdo a lo que va a suceder con nuestros productos. Palabras más, palabras menos, seguiremos ganando lo mismo, los productos de primera necesidad suben y desde luego nos alcanza menos para comprar, ¿no? Así en términos ya finales. Y esto, la verdad, es algo delicado. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan, regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.